Buen día, maestros, sinodales y público en general a quien va dirigido este video. Me presento, mi nombre es Andrea Nayeli Chávez Ramírez. Estoy por culminar mis estudios en la licenciatura en nutrición en la Universidad Privada de Irapuato. El motivo de este video es para mostrarles mi trabajo de investigación para la materia de seminario de investigación, el cual está inspirado en la frase del famoso filósofo Hipócrates: deja que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Mi tema es la eficacia del consumo de inulina proveniente de las alcachofas como tratamiento alternativo para el estreñimiento crónico. Como ya lo mencioné, mi nombre es Andrea Nayeli Chávez Ramírez y mi asesor y docente, el doctor Samuel Zelaya Herrera. Para ponerlos un poco en contexto, el estreñimiento es un padecimiento que suele afectar la función intestinal de quien lo padece. Entre las prácticas clínicas que se suelen utilizar para su tratamiento se incluyen las prácticas dietéticas, aunque últimamente la promoción del consumo de sustancias tanto probióticas como prebióticas ha funcionado como una estrategia más. Esto se debe a que los prebióticos logran cambios en la población de las bacterias endógenas de la microbiota intestinal, sobre todo en las bacterias patógenas, disminuyéndolas y por consecuente mejorando la función gastrointestinal. En esta revisión de bibliografías se trata de buscar los efectos de la inulina sobre los indicadores del estreñimiento, así como su actividad prebiótica con la finalidad de promover su consumo y su utilización como tratamiento alternativo para los pacientes con estreñimiento crónico. En cuanto al planteamiento del problema, la Asociación Mexicana de Gastroenterología en 2011 realizó un estudio donde la prevalencia estimada de estreñimiento funcional en México resultó del 14.4% de acuerdo a los criterios Roma II y Roma III. En un estudio realizado ese mismo año, a 6 estados de la República, los cuales incluían Colima, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, la prevalencia resultó del 21%. Este mismo estudio de la Asociación Mexicana de Gastroenterología demostró que se suele usar como primer tratamiento o primera opción de tratamiento el uso de laxantes, resultando en una prevalencia del 43.6%. Existen estudios que, aunque son escasos, también comprueban y relacionan el estreñimiento crónico con el riesgo de sufrir complicaciones anorrectales, como son las hemorroides, la fisura anal, el prolapso rectal, las úlceras, la incontinencia fecal, que esto puede resultar en problemas de salud más graves y un aumento de gastos económicos para los pacientes con estreñimiento. En cuanto al marco teórico, el estreñimiento tiene una definición muy subjetiva, pero normalmente se define como la disminución en la frecuencia evacuatoria de heces demasiado duras o difíciles de expulsar. Esta dificultad en la evacuación a su vez puede significar un esfuerzo defecatorio, sensación de dificultad en el pasaje de las heces de consistencia dura, evacuación escasa o incompleta, tiempo de evacuación prolongado y necesidad de realizar maniobras para poder evacuar. En cuanto al estreñimiento crónico, este se define como la disminución en la frecuencia de las evacuaciones, aumento en la consistencia de las heces, así como la dificultad para expulsarlas. Estas características deben tener al menos 3 meses de evolución. Su diagnóstico se hace en base a los criterios Roma IV para el estreñimiento crónico funcional. Estos son parecidos a los criterios Roma II y Roma III, pero en estos se incluye la presencia de heces líquidas, que son raras sin el uso de laxantes. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse presentado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. En cuanto a la inulina es un carbohidrato no digerible. Está constituida por moléculas de fructosa unidos por enlaces beta 2A1, fructosil-fructosa, siendo el término fructanos usado para denominar este tipo de compuestos. La inulina se encuentra en especies pertenecientes a la familia de las Asteraceae, incluyendo especies muy bien estudiadas y nombradas anteriormente como son la achicorria, la alcachofa de Jerusalén y la alcachofa. La alcachofa es una planta de la familia de las
Esteraceas es la variedad no espinosa del cardo salvaje y sus frutos son muy apreciados en la comida mediterránea. La alcachofa sintetiza moléculas de inulina con una longitud de cadena de hasta 2000 unidades, siendo el más alto grado de polimerización conocido para la inulina en las plantas. Como justificación, si bien sabemos, es muy común que la mayoría de la población opte por el consumo de laxantes como primer tratamiento para combatir el estreñimiento y comúnmente dicha administración suele ser sin prescripción médica o dosificación vigilada y correcta, lo que puede conllevar a múltiples complicaciones y consecuencias. La inulina, al ser un fructano, fuente de carbohidratos no fermentables, llega prácticamente intacta al colon y al ser compuestos no digeribles provocan cambios selectivos en el crecimiento de varias especies de la microbiota intestinal, lo que provoca efectos beneficiosos a la salud del huésped, entre ellos la mejora del estreñimiento. Es por eso que la inulina puede llegar a ser considerada un prebiótico, aunque no directamente lo sea. Con este estudio de búsquedas bibliográficas, lo que se busca es determinar si el consumo de inulina de forma natural directamente de los alimentos puede optar como tratamiento alternativo al consumo de laxantes y fibras alimentarias que suelen ser utilizadas sin supervisión o control médico para tratar los síntomas clínicos del estreñimiento. Se eligió a las alcachofas como fuente de ingesta por ser uno de los alimentos con mayor contenido de inulina y de mayor accesibilidad. En cuanto a mi hipótesis, los síntomas clínicos del estreñimiento crónico en jóvenes y adultos pueden verse disminuidos con la ingesta de inulina presente en las alcachofas. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es identificar mediante una revisión bibliográfica los posibles efectos de la ingesta de inulina proveniente de las alcachofas sobre los indicadores del estreñimiento crónico. En cuanto a los específicos, es describir el efecto de la ingesta de inulina proveniente de las alcachofas como tratamiento alternativo para el estreñimiento. El segundo es analizar la actividad prebiótica de la inulina sobre la función intestinal. En cuanto a la metodología, se basa en una búsqueda de literaturas durante los meses de junio y agosto del 2021, utilizando las bases de datos PubMed, Cielo y Google Académico para su búsqueda. Se seleccionaron y aceptaron únicamente los artículos publicados desde el año 2000 a la actualidad, todos afines al tema y propósitos de este estudio. Los elementos de búsqueda y descriptores empleados fueron inulina, estreñimiento y prebióticos. Se tomaron en cuenta y se consideraron tanto las publicaciones realizadas en inglés como en español. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron artículos, ensayos clínicos o estudios los cuales contuvieran un grupo experimental o un grupo experimental y un grupo control. Que sus objetivos de estudio fueran jóvenes o adultos, ambos sexos que sufren de estreñimiento sin relación aparente a alguna patología. Artículos en los cuales se haya utilizado algún preparado con inulina o de en cierto modo haya sido administrada para evaluar sus efectos en la función intestinal. En cuanto a los criterios de exclusión, los artículos de revisión o que el padecimiento principal no fuera estreñimiento, donde la población objetivo fueran niños, lactantes o adultos mayores, y aquellos artículos publicados con posterioridad a la fecha establecida, el año 2000. En cuanto a los resultados, de los artículos revisados se seleccionaron 4 que cumplían con todos los criterios de inclusión para llevar a cabo este análisis. Los resultados de dicho análisis se presentan de forma descriptiva. El primer artículo, que tenía como nombre Beneficios en la microbiota intestinal después de la suplementación con inulina y la goma guar parcialmente hidrolizada, un ensayo clínico aleatorizado en mujeres con estreñimiento. La población total de este estudio fue de 60 mujeres trabajadoras sanitarias, todas con al menos 3 meses de estreñimiento definido como menos de 3 evacuaciones por semana. La intervención consistió en 3 semanas, en un tratamiento de 3 semanas, donde se suplementó con 15 gramos de una mezcla de inulina y PHGG, que es un grupo de fibra, al grupo experimental y 15 gramos de maltodextrina al grupo control. Esto se dividió en 3 sobres de 5 gramos cada uno y se pidió a los sujetos que registraran diariamente el consumo
de los sobres y también se registró diariamente la respuesta gastrointestinal, que incluía distensión y dolor abdominal, flatulencias, consistencia de las heces y evacuaciones intestinales. Los resultados fue que la mezcla de fibra de inulina con goma agar puede beneficiar el tratamiento del estreñimiento femenino al reducir la cantidad de bacterias patógenas de tipo Clostridium. También en los resultados hubo una mayor frecuencia de evacuaciones intestinales semanales y satisfacción del paciente en ambos grupos de tratamiento sin diferencias en los grupos. En el artículo 2, la eficacia y tolerabilidad de la Lactatan Granulan en pacientes con estreñimiento crónico, donde la población objetivo fue de 105, con un total de 86 mujeres y 19 hombres, todos con estreñimiento crónico. Granulan es un laxante que contiene inulina entre sus ingredientes. Este fue disuelto en 125 mililitros de agua diariamente en las 2 semanas siguientes a la dosis. Se redujo a 2x1 paquetes de Lactatan Granulan por día. Un paquete de Lactatan Granulan contiene 13.125 gramos de macrogol, 0.25 gramos de citrato de magnesio, 0.125 gramos de citrato de calcio, 0.015 gramos de cloruro de potasio y 1 gramo de inulina. Al final de este estudio se observó una reducción muy significativa de los síntomas de estreñimiento en el 98.1% de los participantes. Estos síntomas incluían la defecación infrecuente, de heces firme, defecación dolorosa, fuerte de prensado durante la defecación, sensación de plenitud y flatulencia. En el artículo 3, el efecto de un yogur con inulina sobre la función intestinal con sujetos sanos o constipados, la población total fue de 37, de los cuales 32 fueron mujeres y 5 varones, con padecimiento de constipación definida como una frecuencia de evacuación menor de 3 veces por semana. La intervención fue durante 2 periodos de 5 semanas, cada uno separados por 3 semanas, es decir, se duró 13 semanas con el estudio. Los sujetos consumieron un yogur que contenía 5.97 gramos de proteínas, 0.18 gramos de grasa y 17.4 gramos de hidratos de carbono, incluyendo a 2.36 gramos de inulina y 1.7 gramos de polidextrosa. En el otro periodo, los participantes recibieron el correspondiente yogur control sin inulina. Al día la primera semana de cada periodo, 2 al día en la tercera y 3 al día en la quinta. Y anotaron diariamente la intensidad de los síntomas digestivos, así como el número de posiciones emitidas y su consistencia. En este estudio se obtuvo como resultados que no se observaron diferencias en la intensidad del dolor abdominal, borborigmos y distensión abdominal. El producto con inulina aumentó significativamente la emisión de gases rectales. El número de posiciones emitidas y su consistencia fueron afectados significativamente por el producto con inulina. En el artículo 4, efectos de un producto lácteo con probióticos y prebióticos sobre la función digestiva de sujetos sanos y constipados, el número total de la población fueron 107 mujeres constipadas, donde se consumió un producto lácteo con probiótico, inulina y polidextrosa y prebióticos de nombre Minisot por 2 periodos de 14 días de consumo o del producto y 14 días de consumo de un placebo, separados entre sí por un periodo de reposo de 14 días. Se eligió un periodo de consumo de los productos de los 2 productos de 2 semanas. Tanto el Minisot como el placebo aumentaron el número total de deposiciones emitidas, pero sin alcanzar la frecuencia más alta, que es de 7 a 8 días a la semana, observada en los sujetos sanos. El consumo de Minisot, pero no el de placebo, disminuyó significativamente la emisión de deposiciones muy duras. En cuanto a la discusión de resultados, los resultados obtenidos ponen en evidencia y confirman que la inulina aumenta significativamente el número de deposiciones semanales, con una coincidencia de dicho resultado en todos los artículos revisados. En cuanto al resto de los síntomas clínicos, existieron variaciones en cuanto a su disminución por el consumo de inulina, aunque algunos de los artículos manifiestan mejoras.
Esto demuestra los efectos beneficiosos para los sujetos de padecimiento que padecen estreñimiento. No se puede confirmar que la inulina tenga un efecto en cuanto a la disminución del dolor o inflamación abdominal, ya que ninguno de los artículos coincide con esto. Tampoco se puede hablar de una dosificación establecida y generalizada para el consumo de inulina que asegure dichos beneficios, ya que los autores utilizan en sus pruebas productos con diferentes cantidades del fructano y aún así se logra coincidir en los resultados. La inulina está asociada al crecimiento de bacterias no patógenas endógenas de la microbiota con la reducción de la cantidad de bacterias patógenas, comprobando de cierto modo su potencial como sustancia prebiótica. En conclusión, aunque la inulina puede beneficiar la función intestinal e impactar de manera positiva en los pacientes con estreñimiento crónico, al disminuir sus síntomas clínicos, se puede concluir que la inulina tiene propiedades laxantes menores, pero una actividad prebiótica que puede resultar prometedora al mejorar la función y composición de la microbiota intestinal. No existe la suficiente evidencia científica que avale que el consumo de inulina de manera natural directamente de los alimentos actúe de la misma manera que su extracción y su uso industrial refleja, ya que todas las literaturas revisadas, la inulina es administrada en conjunto con otros tipos de prebióticos o fibras alimentarias, lo cual refuta por completo la hipótesis establecida en este estudio.